La tarea de los congresos sucesivos fue precisamente en ese contexto tan incierto, tan confuso, de llevar adelante la deliberación política sobre la gran pregunta que era si nos independizamos y conseguimos la libertad, y en ese caso la libertad es en función de España, bueno, ¿cómo organizamos el poder? El Congreso chileno es uno de los más antiguos de América Latina e incluso uno de los más antiguos del mundo, tanto en su fundación en 1811 como en su permanencia a lo largo de la historia. Por lo tanto, es muy interesante seguir la historia del Congreso porque también está contenida ahí la historia del pueblo de Chile, la historia de nuestra nación. Yo creo que el rol del Congreso, primero con este Senado y luego cuando es bicameral con la Cámara de Diputados, fue de alguna manera ser el espacio, no solamente político, sino también intelectual, en el cual se llevó adelante esa reflexión. La historia da cuenta de que a partir de la crisis del poder ocurre, digamos, en la corona, a partir del apresamiento del rey, y cuando llega la noticia durante 1808 a Santiago, el Cabildo de Santiago, o sea, quienes eran las grandes intelectuales, políticos, militares, por cierto, de ese periodo, comienzan a deliberar sobre cuál va a ser la forma de administrar el poder mientras el rey está preso. Hay ahí una conformación de fuerzas que vienen a representar lo que vivía Chile en aquella época, los moderados, los más exaltados, los que eran todavía, digamos, partidarios de la corona española. Por lo tanto, todos esos representantes van generando un acuerdo, van generando un contexto en el que tienen que reproducir las Cortes de Cádiz. Y al reproducir las Cortes de Cádiz, ellos deciden tener elecciones y formar este primer congreso que, por supuesto, fue integrado por representantes de la aristocracia castellano-vasca o los criollos, más bien dicho, que en realidad eran ya nuestros antecesores, los padres de la patria. El 4 de julio de 1811 se reúne por primera vez el primer Congreso Nacional. Ese Congreso tenía 40 parlamentarios, 12 de ellos eran de Santiago, el resto de provincias. Habían algunos parlamentarios muy destacados, por ejemplo, Bernardo Higgins. También está Fray Camilo Enríquez, que no era diputado titular, pero era diputado suplente. Y otros parlamentarios que después descollaron la vida de nuestra historia política y nacional. La primera sesión del Congreso fue aquí, en esta misma sala, en la sala norte de lo que había sido la Real Audiencia. Era bien emblemático que se usara este edificio, precisamente por el peso y lo que representaba de este poder real, de este poder imperial. Pero no nos olvidemos que ese primer Congreso aún seguía en la lógica de verse a sí mismo y plantearse hacia la población y hacia las autoridades, digamos, hacia los gobiernos también provisorios españoles, como un órgano de poder transitorio. La primera esfuerzo de conformación de los cuerpos legislativos era unicameral. Entonces, al ser unicameral, por supuesto, se eligieron diputados, ese fue el sistema. Pero muy pronto, en estos cambios tan abruptos que habían en aquellos años, pasamos a 1812, apenas un año después se funda el primer Senado y tuvo un origen bien especial porque en realidad lo hace el Reglamento Constitucional de Carrera, que es prácticamente nuestro primer cuerpo constitucional que tiene Chile. Dicta este primer reglamento constitucional, provisorio constitucional, y establece dos cosas que son muy sustantivas. Primero, la soberanía jurídica del territorio por parte de autoridades que vivieran en el territorio. Eso por un lado, y por el otro establece, bueno, la separación de poderes, el Estado de Derecho, la soberanía de las autoridades, bueno, lo acabo de decir, sobre el territorio,
sobre los habitantes del territorio, ciertas garantías individuales, y es ahí donde, en esta separación de poderes, se establece un Senado, una primera idea de Senado muy pequeño. En una de las ramas, que es el Senado, se instala en el Tribunal del Consulado, que queda justamente donde están los palacios tribunales de justicia actualmente, frente a los jardines del Congreso. La convocatoria al Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810 fue hecha para sesionar en este lugar, no en este edificio obviamente, pero en este lugar que era el Tribunal del Consulado. Y una vez empezado ya el proceso de emancipación, se establecieron los primeros congresos nacionales aquí en forma intermitente, hasta que finalmente en 1829, ya como república independiente, el Senado funcionó aquí hasta 1877. La idea parte por ahí por 1820, más o menos las primeras iniciativas. Incluso desde aquella época ya algunos parlamentarios dicen, bueno, llevemos esto a Rancagua, llevemos esto a Valparaíso, llevemos el Congreso a algún lugar donde podamos sesionar, porque además era tal la inestabilidad. Y en ese contexto, hacia finales de 1820, surge la idea de, o más bien dicho, la necesidad de trasladarse a Valparaíso. Y en 1828 se dicta una nueva constitución, y ahí hay cámaras bicamerales. Esta constitución se dicta y se aprueba en Valparaíso, ¿ya? Y se crea la Cámara de Diputados y el Senado. Pero en 1829 un terremoto hace que los parlamentarios vuelvan a Santiago y nuevamente el Senado comienza a funcionar en el Tribunal del Consulado. Ya hacia 1840, 1850, ya la necesidad de tener un edificio como tal era algo, un clamor ya mucho más transversal. Paralelamente también empiezan a surgir mejores expectativas económicas para el país. Los gobiernos conservadores de aquella época ya empiezan a atraer profesionales, arquitectos, pintores, maestros de todo tipo, que son franceses, fundamentalmente italianos, y empiezan a encargar las grandes obras públicas para el país. Y una de esas grandes obras públicas fue el edificio del Congreso. Esta nación, digamos, esta república que estaba recién partiendo a mediados del siglo XIX, decide entregarle, digamos, recursos para construir un edificio del Congreso Nacional. Encuentran esta cuadra, que es a una cuadra de la Plaza de Armas. Acá teníamos un colegio, el Colegio Carolino, el Colegio San Miguel. Aquí está toda la base, digamos, de la educación en Chile, porque ya estaba instalado el Instituto Nacional al momento de cederse los terrenos, y junto a él la Iglesia de la Compañía. Estamos, digamos, en el damero, en las primeras cuadras fundacionales de la ciudad de Santiago. Se trajo un arquitecto de Francia, Brunet, que él venía encargado para fundar la primera escuela de arquitectura acá en Chile, diseñó varios palacios y además de eso construir el Congreso Nacional. Lamentablemente él llevaba 5 o 6 años en Chile y fallece. Entonces el edificio y el diseño queda en manos de un nuevo arquitecto. Todo eso va demorando la construcción y justo sucede el incendio de la Iglesia de la Compañía. Con la muerte de 2.000 personas el 8 de diciembre, porque estaban celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción, significó un drama terrible para la gente que vivía en Santiago. Se calcula que una de cada 27 mujeres de Santiago, de la sociedad de la época, falleció. Y por supuesto el edificio sufre una demora, y una demora que está también motivada por un cambio arquitectónico y urbanístico del entorno, porque obviamente después de esa tragedia viene un clamor popular por hacer desaparecer la iglesia. Entre el proceso completo de desarme de la iglesia, todo lo que vino después, el edificio se mantiene detenido hasta que se vuelve a tomar su reconstrucción ya casi al terminar el siglo. Así tenemos que hasta 1876 el edificio no se había podido utilizar. Lamentablemente, luego de 1876, en 1895 se quema. Y ahí se pierde todo lo que es maderas del edificio, toda la techumbre es madera, y lamentablemente también ahí se quemaron muchos de los libros y de los registros que habían del edificio en la biblioteca que está en este mismo edificio, y tuvieron que volver a reconstruirlo. Esa reconstrucción estuvo a cargo del arquitecto Manuel Dunate, que es chileno, y un arquitecto italiano, Cellini. Ellos aprovecharon de hacer crecer el edificio
reconstruyeron toda su techumbre, se pensó en agrandarlo para poder aprovechar un poco más el jardín, pero eso se dejó atrás porque los terrenos de la iglesia de la compañía quedaron execrados, que es una palabra que se usa para decir que fuera de las tierras de Dios, por lo cual no se podía construir, no se puede hacer misa en ese lugar hasta el día de hoy, y por eso ese lugar quedó destinado solo a jardines, y ahí tenemos, digamos, el monumento que hay en memoria de las víctimas que fallecieron. Y además, hoy en día también tenemos el monumento por el tema de las campanas de la iglesia de la compañía que retornaron después del terremoto. En general, nosotros tenemos un edificio de carácter, la arquitectura es neoclásica, que es una característica súper importante a tener en cuenta, ya que las naciones nacientes, digamos, del siglo antepasado, ellos decidieron romper con todos los símbolos que tenían que ver con el colonialismo, con España en el caso de nosotros, en el caso de Estados Unidos con Inglaterra. Entonces, en general, el edificio está compuesto por una arquitectura que es neoclásica, que se salta toda una época arquitectónica para irse a los recuerdos, digamos, de lo que es la arquitectura griega y romana.